a trabajar desde ahora en adelante. Ustedes deben saber, o yo creo que la gran mayoría ha mirado ya este temario, pero nunca está de más mirarlo de nuevo. Prueba obligatoria, ¿cierto?, de matemáticas, abril 2020. Esta había un ejemplo antes, pero se cambió con todo esto del COVID y cambiaron los contenidos, todo en realidad, ¿ya? Entonces hay que fijarse un poquito más en lo que entra. Si ustedes se fijan con detención en esta parte ya, donde aparece el temario, que ya me fue la parte de números, ya no aparece nada de cuarto medio. Es decir, van a tener solo contenidos de primero a tercero medio. Todo lo de cuarto fue como eliminado, entre comillas, de esta PSU que van a tener ustedes. Entonces, hay que mirar bien estos contenidos para no estar estudiando cosas de más. Por ejemplo, hay mucha parte de geometría que ya no está. Entonces, lo fundamental sería acá que ustedes vieran lo que aparece acá, lo vamos a ir revisando primero y después vamos a ir avanzando en las otras partes de las guías que aparecen ya en Classroom, ¿ya? Y después vamos a hacer un par, unos 3 ejercicios de la PSU que aparece, que son la PSU de que la simulación que tiene, que subió el DEMRE, que también está acá, así que vamos a hacer los primeros 3 y vamos a ir avanzando así porque no son tantos, son como 65 parece que son. ¿Ya? Ya, en la parte de números acá dice el temario que aparecen, vamos a rayar acá, ¿cierto? Operaciones de orden, conjuntos números enteros, racionales reales. La primera parte, lo más fundamental, ¿cierto?, es saber hacer números enteros, racionales reales, nunca dejar de lado también los números naturales, ¿ya? Por problemas, ¿cierto?, que involucren lo mismo, en distintos contextos es más o menos lo mismo. Porcentajes también aparece. El concepto de cálculo de porcentaje, problemas que involucren el porcentaje, eso también se va a ver. Potencias, raíces, enésimas, ¿cierto? Y logaritmos. Todo esto está relacionado porque, como saben ustedes, los logaritmos tienen mucha relación ya con las potencias, entonces hay que saber, igual que las raíces. Ya, todo este elemento hay que saberlo y parece que aparece una guía, como la guía de reales, me parece que aparecía todo esto de las raíces y no sé si logaritmos, pero lo vamos a ir revisando después. ¿Ya? Después aparece el eje temático de álgebra, que este es el más grandote. Yo creo que hay que saber muy, muy bien álgebra para que les vaya bien. Expresión algebraica, todo lo de productos notables, factorización, operatoria en expresión algebraica, problemas que involucren expresión algebraica en diversos contextos, ¿cierto? Ecuaciones lineales de primer grado, ¿cierto? También tienen que aparecer sistemas de inecuaciones, ¿cierto? De ecuaciones. Todos esos elementos que sí se ven de primero a tercero medio, ¿ya? También aparecen los sistemas de ecuaciones, lo que está acá, de 2×2. Hay que tener cuidado porque dicen de 2×2, entonces seguramente solo van a aparecer eso. De repente uno estudia sistemas de 3×3 y en este caso, en esta PSU no van a aparecer, solo de 2×2. Ya, ecuaciones de segundo grado, ¿cierto? Eso todos se lo saben con la formulita. Problemas que tengan relación con eso. Funciones, la función lineal, la función afín, la función inversa, función cuadrática, función potencia. Ya, todo este tipo de funciones tienen que saberlas, ¿ya? En realidad estas todas las han trabajado ya, la que quizás menos han trabajado, que vamos a aprovechar después otra clase, es ver la función potencia, que esa es la que han trabajado yo creo que menos. Avanzamos en la parte de geometría, en la que se ve más golpeada, porque ya no aparece nada de área ni perímetro. Entonces ustedes cuando vean un ejercicio que estén haciendo un ensayo y ven uno de perímetro o área, no lo hagan, porque ya no aparece eso en su PSU. Básicamente lo que tienen que trabajar súper bien es la transformación isométrica, ya, porque esos son puntos casi regalados, donde está todo lo de rotación, lo de traslación, lo de reflexión, ya. Eso es fundamental. Vamos a admitir otras personas más que se están uniendo. Después aparece todo lo de semejanza, proporcionalidad, homotencia. Es fundamental homotencia, chiquillos, que eso siempre aparece en las preguntas, lo que aparece acá, el concepto y las propiedades de homotencia, problemas de homotencia, el teorema de Tales, todo eso aparece, ¿ya? Geometría en 2D se refiere básicamente a la geometría analítica. Yo me acuerdo que la vieron el año pasado con Joaquín, que tenían que ver la distancia entre dos puntos, ecuación de una recta, punto pendiente, cómo sacar los problemas de esto de distancia entre dos puntos, todo eso, yo me acuerdo que lo vieron, así que no deberían tener problema en eso, igual se va a estudiar. Geometría y la última parte, que es ya quizás la más compleja porque tiene harto gráfico y harta estadística en este caso, es probabilidad estadística, ¿ya? La primera parte, gráficos de frecuencia absoluta relativa, medida de tendencia central, que tienen que sabérsela, ¿cierto?
medidas de posición, los percentiles, diagrama de cajón, ¿cierto? Elementos que son más o menos básicos dentro de la estadística, pero hay que saber interpretarlos. Después aparece todo lo de la probabilidad. Probabilidad, las reglas básicas, ¿cierto? Después aparece la probabilidad condicionada, que también tienen que aprender a trabajarla. Permutación y combinatoria. La permutación, yo sé que son expertos, y en combinatoria igual, aparece el principio multiplicativo, permutación y combinatoria y problemas de contextos que tengan que ver con eso. Y eso es simplemente lo que tendrían que estudiar. Si encuentran cosas, como les decía, de geometría y que tengan que sacar el área, el perímetro, eso ya no les aparece a ustedes. Eso era para otras PSUs, para los años anteriores, así que yo creo que la parte que más se vio afectada con este cambio es geometría. El resto casi aparece bien parecido, como era antes. ¿Ya? ¿Dudas, chiquillos? Conforme a esto, voy a ir admitiendo por mientras a todos los que están entrando. Tenemos 20, estamos bien, ¿eh? Recuerden escribir siempre por la parte de comentarios cualquier duda que tengan para yo ir comentando, si no es lo mismo que hacer un video. Ya, vamos ahora a la primera parte de las guías que aparecía ya en su parte de Classroom, que era básicamente lo de guía de números naturales. Era súper fácil, pero hay conceptos acá que hay que conocer, ¿ya? Conjuntos de números naturales, fundamental, ¿cierto? Saber los números naturales, antes de los números enteros, antes de todo, hay que saber los números naturales. Y acá aparece, los números naturales se consignan con la letra N, ¿cierto? Están ahí, tienen que saber que los naturales empiezan desde el 1, hay una diferencia. ¿Cuáles son los cardinales, chiquillos? A mí me importaría saber si alguien conoce los cardinales. Generalmente se le agrega una N, ¿cierto? Y tienen un asterisco arriba. ¿Desde dónde empiezan los cardinales? Ya, muy bien, desde el 0. Muy bien, muy bien. Esa es la diferencia. La única diferencia que tienen los cardinales con los naturales es que empiezan del 0. ¿Ya? O sea, van a tener el 0 y todos los números en adelante. Después los enteros, lógicamente, van a tener los negativos además, y de ahí van agregándose cada vez los conjuntos. ¿Ya? Es importante saber esta reglita de las cajas, ¿cierto? Que aquí, por ejemplo, el más chiquitito siempre va a ser el natural, después un poquito más grande empiezan los cardinales, después los enteros van a tener un poquito más. Eso hay que saber todos esos elementos para estar bien ubicado en la primera parte. ¿Se acuerdan que en la parte del tema de números aparecen naturales, racionales, reales, todo ese tipo de números? Hay que saber bien esto para trabajar esos elementos. Acá aparece lo mismo que hablamos, el primer número es el 1, ¿cierto? Todo natural n tiene un sucesor n más 1, ¿cierto? Y un antecesor n menos 1, ¿cierto? Eso es todo. Acá aparecen las mismas preguntas. Por el conjunto de los números naturales se designa con la letra n. ¿Ya? El primer número natural, el 1. Después, este es el sucesor, ¿cierto? Sucesor. Y este es el antecesor. ¿Ya? Clarito. Esto básicamente es lo más fácil que hay en matemáticas, porque esto se ve como cuando son chiquititos, aprenden a contar, ya saben cuáles son los números naturales. Se va a ir avanzando un poquito. Esta guía que era bastante fácil. Esta parte la saben, operatoria, ¿cierto? La operatoria básica. Esta parte a mí me interesa porque siempre uno se confunde. Aquí aparece el concepto de papomudas. Yo creo que todos lo trabajaron así, papomudas, ¿ya? Que es paréntesis, potencia, multiplicación, división, adición, sustracción. Ya son todos esos elementos que tienen que conocer. Sin embargo, todos tienen un orden. Como dice papomudas, primero se tiene que hacer el paréntesis. Y todo lo que tenga el paréntesis dentro, si tiene multiplicaciones, divisiones, suma, ahí hay que ir priorizando qué es más importante. ¿Ya? Esas son las diferencias, cuando tiene paréntesis, cuando no tiene paréntesis. ¿Ya? Otro elemento importante que yo encuentro que siempre pasa, ¿qué hay que hacer primero? Por ejemplo, si tenemos el 12 dividido en 4 por 3. ¿Qué hay que hacer primero ahí? Vamos a escribir un poquito más bonito, 12 dividido en 4 por 3. ¿Qué habría que hacer, chiquillos, primero en esa cuenta? Multiplicar, dividir. En este caso, Javier,
Sí se hace la división, pero no es porque tenga mayor prioridad que la multiplicación. Es básicamente porque está a la izquierda. Siempre ustedes van a ir haciendo el ejercicio de izquierda a derecha. Oh, me pasé la página. Mira aquí. Siempre se va a ir haciendo de izquierda a derecha, ¿ya? Porque la multiplicación y la división son del mismo grado de importancia dentro de las operaciones. Entonces uno tiene que ir haciendo siempre la división, en este caso porque está a la izquierda del número. Empieza 12 dividido en 4, ahí me va a dar 3, ¿cierto? Y después lo multiplico por ese 3. Y 3 por 3, 9. Y ahí saca el resultado. Eso es lo importante, saber que de izquierda a derecha ustedes van a ir haciendo el ejercicio, ¿ya? Los paréntesis, si están dentro de paréntesis, lógicamente hay que hacerlos primero, eso es lo más importante. Ya, avancemos un poquito también esta parte de los problemas, me parece que lo hizo el profe Norato en un video, así que eso lo voy a saltar. Voy a hacer el ejercicio C de acá, ¿ya? Vamos a usar otro colorcito, está muy feo, el azul. Ya, ¿qué hay que hacer primero acá, chiquillos? Siempre el paréntesis, ¿ya? Paréntesis. Después hay que bajar el 89, hay que bajar el 16. Ya, entonces nos da 89 menos, sacamos las cuentas de ese paréntesis, 41 y 56. ¿Cuánto nos debería dar? Hay que restar ahí. Vamos, chiquillos, vamos escribiendo, si todos saben restar. Muy bien. 15 más 16. Acá hay un 15 negativo, ¿cierto? Porque hay un signo negativo delante del 15. Entonces queda 89 menos 15 más 16. ¿Ya? Lógicamente aquí si uno saca las cuentas, uno podría sacar estos dos, nos da 1 positivo. Y 89 más 1 me da 90. ¿Ya? Eso es el resultado final que uno debería calcular. ¿Ya? No sé si habrá otro. Ya, el F también lo elegí, no sé por qué. De nuevo, paréntesis. ¿Qué paréntesis habría que hacer primero? Los dos tienen la misma importancia en realidad. Este es de corchete, ¿cierto? Y el otro es normal. Pero uno lo puede ir haciendo aparte. Por ejemplo, el 150 menos 5 me da 145. Pongo el menos y empiezo a hacer este paréntesis que está acá, grandote de acá. ¿Ya? Vamos a ir admitiendo. 14, ¿cierto? Se baja. Y vamos a hacer este paréntesis de acá. Más 9 menos 6 me da 3. De estos dos me aparece un 3. Más ese 3 que está acá me va a dar 6. Ahí me queda el paréntesis simplemente el grandote. 145 menos 20. ¿Cierto? 125. ¿Ya? Eso es simplemente el uso de paréntesis en este caso. ¿Ya? Yo sé que esto es bastante fácil, pero hay que empezar del principio y ya en la otra clase se va a poner un poquito más difícil. Y acá aparecen más problemas, ¿cierto? No se preocupen tanto de ir anotando porque yo voy grabando la clase, si quieren la van viendo después. La vamos a subir. Vamos a avanzar un poquito. Ya, en esta parte de multiplicación y división es parecido a lo que trabajamos hace un ratito. ¿Qué habría que hacer acá? Primero, de izquierda a derecha, ¿cierto? Acá, ir haciendo cada una de las cuentas y siempre viendo la multiplicación y división antes de la suma y la resta. Ya en este caso, esos como asteriscos que están ahí son unos por. Ya seguramente la persona que transcribió la guía no podía hacer el por normal. Ya, 4 por 2, 8, ¿cierto? Más 40, más 45 dividido en 15 nos da 3, menos 20. ¿Ya? ¿Qué hay que hacer ahora? La suma y la resta. De estos dos nos da 48. Y de estos dos nos debería dar menos 17, ¿cierto? Y 48 menos 17 nos da... ¿Cuánto nos da 48 menos 17? $31. ¿Ya? Súper. ¿Quién es? PC 2022. Ya, 31. Esa es la respuesta. ¿Ya, chiquillos? Eso es todo. Entonces hay que saber siempre el papo mudas que les trabajaron cuando eran más chiquititos o saber el orden general de estos ejercicios. ¿Ya? Ya, el C. También vamos a hacer el C. Ir avanzando un poquito. Acá el paréntesis se hace primero, ¿cierto?
el otro se puede bajar, o incluso como está bien aparte, uno podría calcularlo. 90 en 9 nos da 10, ¿cierto? Entonces yo puedo escribir el 10 más, y ahora empiezo a sacar las cuentas dentro de este paréntesis. Entonces uno dice 14 por 8. ¿Cuánto nos va a dar 14 por 8? 32, 3, 8, 112. ¿Ya? 112, súper bien. Más 45 por 9, chiquillos. ¿Cuánto nos da el 45 por 9? 405. Muy bien. 105. Voy a creer que está bueno, ¿eh? Menos 81 dividido en 9, 9. ¿Ya? Es así, más facilito. Bajamos el 10 más 112 más 405. ¿Cuánto nos va a dar eso? 517. 517 menos 9. 500. ¿Cuánto nos da 517 menos 9? Rápido. 508, muy bien. 508. Y 508 más 10 nos va a quedar 518. Ya, eso es todo. Chiquillos, ahora, antes de ir avanzando más rápido, dudas, interrogantes, incógnitas, todas pueden planteármelas por el chat, que lo estamos leyendo, ¿cierto? Estamos tratando de que esto no sea básicamente que yo explique todo, sino que ustedes vayan preguntando. Empecé de lo más fácil que pude encontrar, porque que no queden con vacío, ¿ya? ¿Dudas, por favor? Si no hay dudas, me dice, sigo avanzando. Tenemos 24 personas conectadas, súper bien. Muy bien, muchas gracias, tía. ¿Alguien más? ¿Todo claro? Alonso, ¿cómo estás? Tanto tiempo. Avancemos, ¿ya? Subconjunto del conjunto naturales, ya eso es súper fácil. Cuando se aparecen los números pares, los impares, los pares, lógicamente se van a escribir como 2n o 2x o 2 lo que aparezca, ¿ya? Y los impares van a tener, hay dos formas de escribirlo. Yo generalmente lo escribo de la forma 2n más 1, ¿ya? Pero también puede escribirse como 2n menos 1, también es un número impar, ¿ya? Entonces aquí par, eso es lógico. Ya vamos a ir avanzando un poquito. Ya, los múltiplos de 5 generalmente se notan como m de 5 y son todos los múltiplos del 5. Y es saberse básicamente la tabla. Los divisores son los números que dividen aquel número. Por ejemplo, acá aparece el divisor es de 6. ¿Cuáles son divisores del 6? El 6, ¿cierto? El 3, el 2 y el 1. Son todos los números que pueden dividir al 6. Ya esto sirve básicamente para encontrar el mínimo común y el máximo común divisor. ¿Ya? Vamos a ir a hacer cualquiera. A ver, no, los múltiplos son muy fáciles. Quizás los divisores tienen más interés. Ya, el 20, divisores del 20, el B, el ejercicio B. ¿Qué me puede decir los divisores del 20, por favor? Yo voy a hacer uno, que yo sé que hay uno muy difícil, ¿eh? El 20. ¿Quién más divide el 20? También otro complejo, el 1. ¿Cuál más divide el 20? El 2, muy bien. ¿Cuál más? El 4, excelente. ¿Cuál más? El 5. ¿Nos falta alguno? El 10. Y ahí parece que ahí terminamos. 5 y el 10. Sí, estamos muy bien. Ya, ahí terminamos, ¿cierto? Son todos esos números los que dividen en este caso el 20. Uno más difícil, a ver, ¿qué divisores tiene el 81? Yo empiezo con uno, ¿cierto? El 81 para ayudarlos. ¿Cuál más? Ya, el 9. ¿Cuál más? El 3, súper bien. El 6, 6, 6, 6. No, puede ser el 6. Javier, antes que sigamos con los números, la divisibilidad con el 6 hay que ser divisible por el 3 y por el 2. Tiene que saberse eso, ¿ah? ¿Por qué digo esto? Porque, por ejemplo, el 81 no es divisible por 2, entonces ya no va a ser divisible por 6, directo, ¿ya?
3, 6, el 1, ¿cierto? Me había escrito el 1, no sé cuál me falta. 27, excelente, excelente. Ese era el más complejo, 27. ¿Alguno más queda, no? Parece que no. Estamos hasta ahí. Muy bien, ¿eh? ¿Dudas, chiquillos? Esto es solo de ir dividiendo el número y saber cuál va a dividir. Nada más. Lo que explicaba delante a Javier es básicamente saber los criterios de divisibilidad. Eso no sé si aparece en esta guía, pero son súper fáciles. Todo número que va a ser divisible por el 2 es par, ¿cierto? Después por 3 la suma de las cifras tiene que ser múltiplo de 3. Y así uno va sacando todas las cuentas. Lo del 5 es facilito y así uno los calcula. Si quieren, la próxima clase revisamos un poquito eso para que sepan cómo se puede encontrar cualquier múltiplo o divisor facilito. ¿Ya? Sigamos avanzando. Parece que no hay dudas. Números primos, todos los conocen, los más facilitos. Esto es súper importante, chiquillos, saberse los primeros 11 más o menos. Yo me acuerdo que en varias PSU aparecía la pregunta, ¿cuánto da la suma de los primeros 11 números primos? Y es básicamente saberse los números primos. Los primos son aquellos números que solo son divisibles por uno y por sí mismos. ¿Ya? Nadie más lo va a dividir. Ya tenemos el 2, el 3, el 5, el 7, el 11, el 13, y así uno va avanzando, ¿ya? Y los números compuestos van a ser aquellos números, ¿cierto?, que se pueden dividir por más de un número. Puede ser el 2, el 4, perdón, el 4, el 6, el 8, el 9, el 10, el 12, el 16, hay muchos números. Acá aparecía esta tablita que hay que sabérsela hacer. No sé si la hicieron durante la clase o durante la semana estas. Dice, el siguiente método permite determinar los números primos que se encuentran del 1 al 100. Yo voy a empezar, por ejemplo, voy a tachar el 1. ¿Ya? Tachar todos los múltiplos de 2. Entonces uno va sacando todos los múltiplos de 2, excepto el 2, ¿cierto? 4, el 6, el 8, el 10, el 12. Y así va a ir eliminando todos los números y va siguiendo esas reglas que aparecen ahí. Y al final todos los números que le queden son básicamente números primos. ¿Ya? Eso es la idea de esta tablita. Ya, y ahí uno lo escribe y estamos al otro lado. Potencia de base natural y exponente natural. Ya, las potencias todos las saben, ¿cierto? Una potencia es una repetición reiterada de un número dependiendo del exponente. Eso es lo que ustedes deben conocer, nada más. Con eso ya estamos al otro lado. Por ejemplo, si yo digo a elevado a n, el a se repetir n veces, porque el exponente nos va diciendo, ese n que está ahí arriba. En este caso los dos son naturales porque como estamos viendo números naturales, no se quisieron meter en otro caso. La base es lo que está abajo, ¿cierto? Y el exponente es el numerito de arriba en este caso. 4 elevado a 2 es 16, 2 elevado a 3 es 8 y 3 elevado a 4 81. ¿Ya? Acá están algunas propiedades, sí, las propiedades básicas, pero con solo exponentes naturales. Multiplicación de igual base, suma el exponente, la división se restan, potencia de una potencia, esta sirve harto. División de potencia igual exponente, multiplicación de exponente. Después aparecen más propiedades, pero para ya números enteros y para otro tipo de números. Acá aparecen ejercicios. Y aquí hay que, por ejemplo, acá hay que usar la propiedad, nos da 2 elevado a 5. ¿Y 2 elevado a 5 cuánto es? ¿Cuánto es 2 elevado a 5, chiquillos? 32. Muy bien, Javier. 32. Ya. Eso es básicamente. Acá, por ejemplo, este ejercicio de acá, que es el S, quizás es el más difícil. No, tampoco es el más difícil. Primero acá hay que hacer potencia de una potencia. 2. ¿Y cómo nos quedaría el exponente en este caso si hay que duplicar potencia de una potencia? Hay que multiplicar los exponentes. Entonces va a ser 2 por 3 por 4. ¿Cuánto nos debería quedar? 24. Súper bien. 24 dividido en 2 de nuevo y hacemos la misma cuenta. 2 por 2, 4 y 4 por 3, 12. 12. Y acá como es división usamos la propiedad, ¿cierto? Conservamos la base y restamos exponentes. 24 menos 12, 12. Entonces la definición o por propiedades era 2 elevado a 12. ¿Ya? Descomposición de primos es básicamente ir dividiendo el número de tal forma que nos queden solo números primos.
lo podríamos hacer. A ver, hagamos el 32. Yo lo hago en una tablita esta, no sé si hay otras formas. Tomamos el 32, ¿qué número primo divide el 32? El 2. 2, acá queda 16, 2 de nuevo nos da 8, pero este 2 nos da 4, y 2, o 2, y 2, 1. Y ahí termina. Entonces era 2 elevado a ¿cuánto? A 5. Ya. Eso es básicamente, así lo hago yo, no sé si hay otro método, pero hay que ir dividiendo por números primos y después todos estos números hay que contarlos y estamos al otro lado. ¿Ya? ¿Dudas, chiquillos? Por favor. Vamos a ir a la parte mínimo como múltiplo y ya voy a ir terminando esta parte de la guía porque ya el resto son ejercicios y vamos a ver algunos ejercicios PSU que tenía planificados, que eran 2 o 3. Básicamente eran los primeros, eran súper fáciles. ¿Dudas? ¿Dudas? ¿No? Fantástico. Ya, máximo común divisor. Los altos, ustedes saben sacarlo. Mínimo común múltiplo también. Vamos adelante, vamos a ir avanzando un poquito más rápido. Acá está lo que les decía. Esta es la divisibilidad de los números. Tienen que aprendérselo. ¿Ya? Entonces, divisibilidad del 6 tiene que ser divisible por 2 y por 3. ¿Ya? Eso es lo que aparecía, un problema que hay que tener cuidado. Vamos a cambiar el color, no me gustó. Negro. Eso. Ahí aparecen todos esos números que tienen que saber cómo hacer la división más rápida. Y hemos terminado la primera guía. Eso es todo. ¿Ya? Vamos a modelo PSU número 111, ¿cierto? Vamos a hacer los primeros ejercicios. Los primeros ejercicios siempre son bastante fáciles, así que no hay mucho más que hacer. Vamos a ir avanzando, siempre lo mismo. Esto es el modelo, lo mismo que tienen que llenar cuando hagan la PSU. La introducción. Estos son los elementos básicos que tienen que conocer en matemática para poder hacer para responder en este caso las preguntas. ¿Ya? Ya, nos vamos a ir centrando en los primeros 3, como les dije. Después los siguientes voy a avanzarlo en la siguiente clase, o el profe Joaquín los va a hacer, o quizá alguien más que nos pueda acompañar. ¿Ya? Ya, ¿cuál de las siguientes operaciones dan como resultado 2? Entonces aquí hay que hacer las propiedades, ¿cierto? O en este caso usar la operatoria de números racionales. Yo sé que todos la saben, pero nunca está de más explicarla de nuevo. La multiplicación de dos números racionales siempre es para el lado, ¿ya? Entonces uno va a multiplicar, pero en este caso es mucho más fácil siempre simplificar antes. Entonces yo digo, el 7 y el 14 lo simplifico por 7 y ese se va a transformar en, ¿cierto? En 7 y este lo simplifico por 6, ¿cierto? Y me va a dar 1, el otro me va a dar 1 por 2 y 1. Multiplico para el lado ahora porque no se puede volver a simplificar y nos da 2 y 1 abajo, que es lo mismo que decir 2. Y acá nos preguntan cuál dan como resultado 2. Esta me da resultado 2. Súper bien. La siguiente es división de racionales. ¿Qué hay que hacer en la división de racionales, chiquillos? Es fundamental saber multiplicar cruzado, dicen algunos. Esa no es la idea, multiplicar cruzado. Yo sé que ustedes se lo aprenden al final así, pero la idea es que ustedes sepan que la segunda fracción se da vuelta, ¿ya? Y al darse vuelta, bien Ryan, se invierte la segunda fracción y después se multiplica. Eso es lo fundamental, lo matemático deberían conocer. Porque siempre pasa que empiezan a multiplicar todo cruzado y después se olvidan cuál era la importante. Ya en este caso quedaría 22 quintos por 11 quintos, ¿cierto? Porque di vuelta a la segunda fracción. En este caso ya no se puede simplificar nada, habría que multiplicar, pero si ustedes se dan cuenta, esta fracción no tiene por ningún lado ser 2. Entonces, ¿para qué la voy a hacer? Para nada, entonces no me da 2. ¿Ya? La siguiente es resta, ¿cierto? Tienen el mismo denominador, entonces se va a conservar, ¿cierto? Es 4. Y vamos a decir 10 menos 2. ¿Cuánto me da? 8. Y 8 dividido en 4 me da 2. Oh, entonces la respuesta aquí es 1 y 3. Entonces ustedes cuando tienen la PSU la rayan. Eso es todo. Van a su hojita de respuesta y rayan la D. Vamos al siguiente, dice... el Gerald recién se está conectando. Muy bien, Gerald. Estoy por terminar. Vamos al 2.
un paquete de 24 rollos de papel higiénico de 50 metros cada uno cuesta 7.440 pesos, ¿cierto? ¿Cuál de las siguientes expresiones representa el valor de un metro de dicho papel en pesos? Ya, chiquillos, yo creo que varios lo han hecho cuando van a comprar, pero es muy fácil de determinar, ¿ya? Ustedes van a multiplicar en este caso el 24 por 50 para saber cuántos metros son, ¿cierto? Entonces yo con el 24 por 50 sé cuántos metros son en total. Entonces si yo sé el precio total, yo voy a decir, el precio que en este caso va a ser 7.440, va a ser dividido por el número total de metros, que era este, número de metros de papel. ¿Ya? Entonces va a ser 24 por 50. ¿Ya? Eso es todo. En este caso, no hay que ni siquiera multiplicarlo o dividirlo, sino hay que llegar y expresarlo. ¿Ya? Hay que tener clarito lo que hay que hacer, nada más. ¿Dudas, chiquillos? Tenemos a otro participante. Se me salió participante. ¿Dudas? Rayen, Karen, hay muchos conectados, tenemos 25. ¿No? Ya, el 3. Ya, este es el último que vamos a hacer y ya con esto vamos terminando la clase porque no está muy larga en realidad la clasecita, había que trabajar estos elementos. Ya dice, Erika pide un préstamo de 180.000 pesos, ¿cierto? En una financiera para pagarlo en 12 cuotas, ¿ya? Mensuales iguales, todas iguales. La financiera utilizó la siguiente expresión para calcular el interés. Eso, interés anual, esa que sacó ahí. ¿Cuánto debe pagar solo por concepto de interés en cada cuota? Donde el interés a pagar es el mismo en cada cuota. Ya, entonces, acá nos dice el interés anual. ¿Qué habría que hacer? Dividir todo este resultado que quieren que saquen, ¿cierto? Por las 12 cuotas, porque son 12 cuotas es anual, entonces hay que dividir por 12, ya, independiente de que sean 12. Vamos a sacar las cuentas, 100, acá yo elimino 0, ¿cierto? Ese 0 con ese de ahí, ya. Entonces me quedaban 1.800, ¿cierto? Por 20, dividido todo en 12, ¿ya? Sí, por no querer escribirlo, uno se confunde. Ya, 16, 36, 3.600, 00, 36.000 dividido en 12. 3.000. Ahí está. Ese es el interés. 3.000. Ya, ahora sí. Ahora sí. ¿Ya? Por no querer multiplicarlo casi me equivoco. Ya, chiquillos, eso era todo porque, como sabrán, el Zoom solo deja como 40 minutos para grabar, así que no es mucho más. Que estén muy bien. Muchas gracias por unirse hoy. Yo creo que la próxima clase la van a hacer el martes o el miércoles ya para ir avanzando rápido. ¿Ya? Que estén muy bien. Cuídense. Un gusto.